El mundo en medio de una alerta y a la expectativa de lo que se pueda conocer al pasar de los días de la viruela símica o la del mono. Es el tema que vamos a abordar enseguida, gracias a quienes están con nosotros. Luego de lo que nos ha tocado vivir a lo largo de la historia propia del mundo con las diferentes pandemias y la más reciente, la del SARS-CoV-2, hoy nos enfrentamos a una nueva enfermedad que es transmitida por un virus que tiene el mismo nombre, que no ha llegado en su nueva cepa, la proveniente del Congo, todavía en Latinoamérica, pero ya los países empiezan a tratar de prepararse, o al menos hacer esfuerzos para mitigar lo que podría ser una llegada de este virus a cada uno de sus países. Es por esto que acudimos a un gran amigo nuestro en Miami, Florida, en Estados Unidos. Nos atiende Raimundo Santamarta, el investigador farmacéutico con más de 46 años de experiencia, una voz autorizada para darnos luces en torno a lo que hoy tiene en medio del temor a la ciudadanía. Raimundo, siempre es un placer, gracias por atendernos. De entrada le consulto, ¿qué se entiende por esta viruela sísmica o la viruela del mono y qué tan entendible es que hoy el mundo está alarmado? Un saludo. Buenas tardes, Carlos Luis. Encantado de estar contigo y participar en este programa para informar a la audiencia y bajar un poco los estados de nervio que está ocasionando los alertas de emergencia de la viruela del mono o la Mpox, que se llama también. Bueno, vamos a ver. En principio, tengamos en cuenta que no es un virus como fue el coronavirus. Este es del tipo ortopoxvirus, diferente al coronavirus que tiene una transmisión por aerosoles, mientras que este tiene una transmisión piel a piel, o sea, por el contacto físico que transfiere fluidos, tanto pueden ser salivales como la de la sudoración o sobre todo la relación sexual donde se transfieren fluidos corporales. Y es una gran diferencia de alta importancia para considerar que no deberíamos de llegar de ninguna manera a tener consideraciones pandémicas, como fue con el caso del SARS-CoV-2 que causó la famosa COVID. Perfecto. Entonces, ¿es entendible que estemos alarmados o hay un desconocimiento en medio de lo que la ciencia ha aportado en torno a lo que se conoce de este virus? Es entendible y debe ser tomado esto como estar informado, mas no tener una alerta de naturaleza que cree estados anímicos, los cuales van a llevar al sistema inmunológico a debilitarse, que forma parte casualmente de colocar al organismo, a los cuerpos susceptibles de enfermedades, y ya no estamos hablando de este virus, sino de cualquier enfermedad. Por lo tanto, hay que tomar la debida calma, hay que tomarlo con la debida calma. Es decir, ¿no estamos en la ruta de encontrarnos con una nueva pandemia? Puede ser declarada pandemia porque las dos características para declarar la Organización Mundial de la Salud pandemia es que esté en mínimo dos continentes, y ahora ya está en tres porque está en el África, donde se originó el virus, está en Europa, que ya aparecieron unos casos en Suecia, y está en América también. No obstante, a eso pueden ser razones para declararlo pandemia, como también que empiecen a haber casos autóctonos, o sea, que se esté manifestando la condición del virus directamente en cada país, en cada nación, en las regiones donde ya está. Son las dos formas por las cuales se declara pandemia. A ver, pero este virus no es nuevo. Lo que hoy tal vez genera mayor preocupación es su variante, la proveniente del Congo. Del Congo. ¿Cómo entender lo uno y lo otro desde el ámbito médico? Sí, no es nueva. Este virus fue reconocido en 1958 e iniciado los estudios en 1970, cuando apareció un bebé en la República Democrática del Congo, y allí desde entonces se empezó a estudiar. Pero como no han habido brotes masivos de esta viruela, de esta enfermedad, de hecho, arranca con clado 1, en este momento está la clado 2, pero, perdón, en este momento se da en el 22-23, se da la clado 2, y ahora ha venido nuevamente con algunas variaciones, unas variantes, la clado 1B, la misma 1, pero con algunas mutaciones que le ha dado algunos cambios importantes de transmisibilidad y algunos efectos también a nivel de la sintomatología como de la agresión.
Hablemos de la sintomatología, ¿cómo lo identificamos? Bueno, básicamente lo primero que se presenta es fiebre, inmediatamente empieza a haber sarpullido en el cuerpo, de allí pasa a tener una inflamación en los ganglios linfáticos, las personas sufren escalofrío que tiene que ver con la misma fiebre, dolor intenso de cabeza tipo eh, agravado en el sentido de las mialgias, los dolores musculares en la espalda y mucho cansancio porque recordemos que los virus utilizan a las células para madurar y multiplicarse, con lo cual agotan parte de la función bioquímica de la célula y conlleva a un agotamiento físico. Eso básicamente son los síntomas que se dan con esto. El virus se ha dicho que se contagia o se propaga por el contacto. Y mucho se ha dicho de un animal a un humano y posteriormente de un humano enfermo a otro humano. ¿Sigue siendo igual el comportamiento o hay una variante del comportamiento del virus? Es un virus zoonótico, quiere decir que procede en los animales, vive en los animales, su medio ambiente de vida está en los animales y se transfiere al hombre, se contagia el ser humano, no el hombre para no hablar de género, se transfiere al ser humano bien por mordidas, rasguños, por convivencia dentro de ellos, como puede ser animales inclusive domésticos, que pueden ser infectados por roedores, en este caso ratas o ardillas, que puedan infectar a uno de los animales que tengamos en la casa y esto con la saliva o con el mismo contacto con los dueños, con el ser humano, pues pueda infectarlo. También se han visto casos de que la infección procede del uso de ropa y de ropa de cama adicionalmente a la ropa de vestir. Pero fundamentalmente, donde más contagio hay es a través de la piel, a través de las relaciones sexuales por transferencia de fluido, a través de la saliva, que tiene que ver con la parte de comunicación física que se tiene. Pero no es de tipo aerosol, que es una cosa importante que tenemos de diferencia con la COVID. La COVID era del tipo aerosol, se contagiaba a 3 metros, estaba en el ambiente, mientras que este es muy difícil que se contagie porque tendría que entrar muchísimas partículas virales a que la persona pueda inhalarlo, pueda respirarlo. Y eso no es muy factible, sobre todo cuando tenemos el conocimiento de las personas que ya puedan estar infectadas en base a los síntomas que tengan. En la última pandemia nos recomendaban, incluso usted, a preparar el cuerpo para evitar consecuencias mayores. Por ejemplo, el sistema inmunológico, fortalecerlo. En este caso, ¿qué aplica? ¿Qué es lo que se recomienda? Lo mismo, recordemos que el mantener el sistema inmunológico fuerte produce que las células inmunitarias tengan una alta producción de proteasas que son enzimas que el mismo cuerpo produce y que inhiben la unión de los virus. Estas lo que hacen es que para entenderlo un poco mejor, se meten dentro del virus y evitan que un virus con otro pueda mutarse, pueda cercarse, le cerca la condición a la maduración del virus y con ello inhibe la replicación viral. Eso hace esa sustancia que producimos en el propio cuerpo, que son sustancias enzimáticas llamadas proteasas. Por lo cual, el tener un sistema inmunológico fortalecido definitivamente evita la posibilidad de contagio y con ello la transmisión. ¿Qué se conoce a nivel del mundo? ¿Qué tan duras son esas 2 a 4 semanas que dura el virus en una persona contagiada, una persona que lo tiene en su cuerpo? Muy duro porque están los síntomas que hablamos, pero dentro de estos síntomas en el salpullido se crean unas pápulas que se llenan de líquido y de pus. Esto realmente es doloroso, muy doloroso, porque allí está utilizando nervios de la piel, creando un dolor insoportable, un dolor sumamente fuerte por las personas que he podido escuchar a través de videos y lo demás, realmente es así. Sin embargo, también lo peor de todo esto son las marcas que quedan posteriormente cuando se reabsorben estos fluidos en el cuerpo, se crea la costra y quedan marcas indelebles en algunos casos para toda la vida. Ya usted ha hablado de la transmisibilidad de este virus, que no es tan potente como otros. Y si hablamos de la mortalidad, ¿qué nos dicen las estadísticas? ¿Qué tenemos de referencia?
Fíjate, las estadísticas del clado 2, la que tuvimos del 22 al 23, llegaban al 0,1%. La del clado 1 llegó entre el 1 y el 5%. Esta, por ser nueva, no tenemos todavía la determinación estadística de qué porcentaje llevará. No obstante, fíjate que se han tomado las estadísticas desde el año 70 hasta la presente fecha y han habido 32.000 casos, de los cuales hay 548 fallecidos y de estos representan el 2,5%. Esas son las informaciones que tenemos aquí a nivel de Occidente, pero las informaciones del África es que muchísima gente ha muerto, sin embargo, no están las estadísticas. Y es la razón por la cual la Organización Mundial de la Salud intervino rápidamente para llamar una alerta de emergencia para ver cómo se logran recursos y cómo se logra controlar el origen informativo también de cómo se está desarrollando la enfermedad en el África, para evitar cercarla y centrarla, que no salga de ella, aunque ya va saliendo por los viajes que muchísimas personas hacen por diferentes razones. Ya le consulto justamente esos avances en el área médica o en los laboratorios para trabajar en cuanto a la contención de la enfermedad, porque primero quiero profundizar a lo que significa antes de llegar a la muerte. ¿Qué otras complicaciones trae consigo este virus? Cicatrices, algunos temas relacionados a otras infecciones que se puedan generar en el cuerpo. ¿Cómo entender esa dinámica? Pueden generarse infecciones de tipo dérmica en la piel, porque el virus ataca básicamente la piel. No es como el caso de la COVID, por hacer una referencia, que iba directamente a la parte de los tejidos pulmonares, a la parte respiratoria. Esta se centra en la dermis, en la piel, y aquí hay infecciones dérmicas que pueden llevar a cargas bacterianas importantes, considerándose que estas pueden conducir a otro tipo de enfermedades. Pero básicamente todo se centra a nivel de la dermis. La Organización Panamericana de la Salud ya ha dicho que varios países, incluso leí en la jornada de hoy que Ecuador ha solicitado las primeras dosis de las vacunas contra este virus. Volvemos otra vez a esa visión de que las vacunas es lo que nos puede salvar, para entenderlo de una manera más coloquial, o nos ayudará a preparar el cuerpo. ¿Qué piensa de eso? No, las vacunas básicamente es para el personal sanitario que debe estar preparado para atender a las personas que se presenten en el desconocimiento de que tengan o no tengan la viruela. Recordemos que el contagio posteriormente, entre 3 y 5 días e incluso hasta 7 días, empiezan las manifestaciones del sarpullido. O sea que una persona puede estar contagiada ahora mismo y nadie lo sabe. El personal sanitario que está en los hospitales, clínicas y demás centros de atención de salud deben de estar todos vacunados, teniendo la consideración que esta vacuna tiene el conocimiento de la base, no solamente del ortopoxvirus sino de la viruela humana, con lo cual estas vacunas son seguras y no producirán, por lo menos es la información que tenemos y la determinación en base a la experiencia de que estas vacunas no van a tener efectos secundarios de ninguna naturaleza. ¿Latinoamérica está preparado para la inminente llegada de la variante proveniente del Congo? Es que aquí no hay una preparación como tal desde el punto de vista de salubridad. Aquí realmente los cuerpos de nuestros ciudadanos, de nuestros países, pues tienen algunos de los problemas que tienen que ver con alimentación, básicamente es la alimentación, porque aquí no es un tema como era la parte de la COVID, donde si habían estos llantas de tal, ahí se acumulaba agua, el zancudo, el mosquito traía el dengue y se producían una serie de enfermedades que rondaban en todo esto. En este caso no, en este caso es que si hay alguna persona que está infectada, puede infectar a otra persona bajo estas características de una estrecha relación entre las personas, un contacto físico de piel con piel, entre ellas, por supuesto, las relaciones sexuales. ¿Qué recomienda en la parte final del diálogo, señor Santa Marta, para los ciudadanos en torno a lo que ha generado este virus y que hoy tiene alarmado al mundo entero? Sí, aquí básicamente es estar muy pendiente de cualquier manifestación de fiebre, aislarse en la medida de lo posible, indiferentemente desconociendo cuál es la razón por la cual viene, aislarse y esperar a ver si en los 2 o 3 días aparece el sarpullido.
Cuando esto aparezca, inmediatamente ir a un centro asistencial para que determinen que ya inclusive ya se empiezan a preparar en la China algunos test de identificación de este virus. No ha llegado, no han llegado al mundo, no se han repartido, pero ya se están trabajando. Pero básicamente una buena alimentación, sobre todo en muchos antioxidantes, muy fuerte la alimentación en antioxidantes, es importantísimo para evitar el enlace de los péptidos, o sea, de las proteínas virales, que es lo que hace madurar y multiplicar. De resto, difícilmente podemos decir que vamos a controlarlo, porque si se dice del control del aeropuerto, en un aeropuerto puede venir una persona que esté contagiada y no hay cómo determinarlo. Anteriormente con la COVID se le medía la fiebre, pero si no ha empezado el desarrollo de la fiebre, no hay cómo determinar que esa persona está infectada con la viruela. Por otra parte, cuando desarrolla su actividad en el sitio donde vaya, sea familiar, sea comercial o demás, todo va a depender de la cercanía, de roce de piel con piel que pueda tener con los habitantes de otros países. Lo que es la parte autóctona, aquí en Estados Unidos, cada 3 días se produce el conocimiento de una persona que sufre de esta enfermedad. Hasta la presente fecha ha sido declarado uno, los tratan, los envían a la casa, les dan paliativos normales y tal, pero no hay esa situación de emergencia, siendo constante que este virus lo tenemos, repito, desde hace muchos años, lo conocemos, sabemos cómo tratarlo, no hay medicación antiviral específica para él, por lo tanto, preservar el aislamiento y una buena alimentación para mantener fortalecido el sistema inmune. Gracias por sus recomendaciones e importantes aportes en la jornada de hoy. Un abrazo a la distancia. Cómo no, con gusto, Carlos. Encantado de escucharte y de estar contigo. En Miami, Florida, Estados Unidos, nos atendía el señor Raimundo Santamarta, investigador farmacéutico con más de 46 años de experiencia, quien nos ha dado luces en torno a algo que, de acuerdo a lo que nos ha dicho el experto, no es de preocuparse, sí de tomar ciertas precauciones y de mejorar la alimentación y el sistema inmunológico en caso de que ocurra algún problema mayor. En los países ya han tomado también las precauciones a nivel de Latinoamérica, no, en el resto de continentes también. Ya nos ha concluido que no es nuevo este virus, que hay una nueva variante, sí, que genera expectativa por su comportamiento, pero no hay por qué alarmarse, más allá de que es entendible por el desconocimiento. Por eso es oportuno que en la jornada de hoy abordemos la temática. Ustedes sacarán sus conclusiones en casa y pueden ayudarnos a que más personas se enteren de lo que hoy es necesario conocer, la viruela del mono. Gracias por su sintonía. Un abrazo y pasen bien.